Este sermón fue predicado el 12 de julio de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado El desarrollo natural de la iglesia, basado en Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8. Pablo explicó cómo una persona pecadora puede ser justificada ante Dios, únicamente mediante la fe en Jesús. Explicó lo que sucedió en la vida de quien confió en Jesús. Fue justificado, se reconcilió con Dios, murió al pecado y no hay condenación para él. El capítulo 12 comienza la parte práctica. Pablo dice que quien cree en Jesús debe vivir una vida nueva, una vida de gratitud por la salvación recibida. Por lo tanto, ya que Jesús dio su vida por ustedes, también ustedes le ofrecen sus cuerpos como sacrificio vivo. Renueven su mente para que su manera de pensar no esté moldeada por patrones mundanos y contrarios a Dios, sino por la palabra de Dios, que su vida sea una vida de fe en la práctica, una vida de gratitud y obediencia por quienes son en Cristo, por lo que Dios ha hecho por ustedes. En el pasaje de hoy, Pablo continúa hablando sobre la vida del cuerpo de Cristo, la comunidad de los santos, es decir, la iglesia. Porque digo a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que no tengan un concepto de sí mismo más alto del que deben de tener, sino que piensen con sensatez conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y cada uno de nuestros miembros son unos de los otros. Ahora bien, según la gracia que se nos ha dado, tenemos diferentes dones. Si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, sirva. Si el de maestro, enseñe. Si el de exhortación, exhorte. Si el de generosidad, dé con sinceridad. Si el de líder, sea diligente. Si el de misericordia, hágalo con alegría. Romanos 12, del 3 al 8. Pablo escribió anteriormente sobre la renovación, la transformación de nuestra mente, que ocurre cada día porque nuestra mente es como una esponja. Nos vemos inundados de ideas y consejos que prometen una buena vida o soluciones a nuestros problemas. Por lo tanto, debemos moldear nuestra mente, no según el molde de este mundo, sino según el molde de Jesús. Hemos dado varios ejemplos de cómo renovar nuestra mente para no saturarnos de ideas y estilos de vida que nos alejan del Creador, sino con un pensamiento bueno, puro y basado en la verdad. Estos incluyen leer las Escrituras y buenos libros cristianos, adorar, orar, cantar salmos. Pablo comienza el pasaje de hoy respondiendo a la pregunta: ¿cómo será visible esta transformación de nuestra mente? Y Pablo dice que la prueba es una mirada sincera a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo ves tu lugar en el mundo? ¿Cómo respondes a la pregunta: ¿quién soy yo? Pablo dice que cada uno debe tener una opinión de sí mismo con sensatez, sinceridad y sin sobreestimarse. Puedes ser incrédulo y creer que Dios tiene la responsabilidad de explicar sus acciones. Puedes considerarte el criterio para juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Puedes creerte mejor persona que todos los miembros de la iglesia, pero también puedes pertenecer a la iglesia y considerarte aceptable, bueno y mejor que todos los incrédulos que están fuera de ella, que están cegados a la verdad. Pero Dios no quiere que nos consideremos mejores ni peores que los demás. Primero, quiere que nos consideremos menos importantes. Segundo, quiere que nos consideremos sinceros. La cultura contemporánea nos conduce con promesas. Tienes un Dios interior. Tú eres tu propio Dios. Tú sabes mejor que nadie en lo que es bueno y lo malo. ¿Y cuál es el mejor camino para ti? No necesitas un mapa externo porque tú mismo eres el mapa. Está en tu corazón, etc. Sin embargo, la Biblia advierte repentinamente contra seguir acríticamente y sin reflexionar nuestra voz interior, la voz de nuestro corazón, porque esta percibe con realismo nuestro estado moral y espiritual. Marcos 7, del 21 al 23 dice: y Jesús dice de que el corazón de una persona proviene de los malos pensamientos, el orgullo, la avaricia, el adulterio, etc. Cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él brotan las fuentes de la vida. Proverbios 4:23. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9.
El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Proverbios 28:26. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. No es nuestro yo interior, nuestro corazón, lo que sentimos que es correcto, lo que determina lo que es bueno y correcto, sino la palabra de Dios. Decir, sigue tu corazón, alimenta el orgullo humano y la independencia de Jesús. Nos desvía del camino. Claro que a muchos les gusta esto, porque esta forma de pensar los pone en el centro. Y esto, por supuesto, es muy agradable, porque halaga nuestro ego. ¿Quién no querría ser el rey Juliano por un día, o incluso toda la vida? Por lo tanto, debemos comprender nuestro lugar en la historia de Dios, ni más alto ni más bajo, sino verdaderamente como Dios nos describe en su palabra. Y es útil comprender que somos parte del plan de Dios, somos preciosos para Él y somos parte del cuerpo de Cristo. Y si es así, significa que nos necesitamos unos a otros. Ningún miembro del cuerpo realiza todas las funciones. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros es miembro de la iglesia, de los demás. Pablo compara la iglesia con un cuerpo. El cuerpo está compuesto de muchos miembros, versículo 4. Cada órgano es distinto y realiza una función diferente. No todos los miembros tienen el mismo propósito. Comparten una afiliación común y un propósito común, pero sus funciones son diferentes. Además, cada miembro del cuerpo es un órgano conectado no solo a la cabeza, sino también a todos los demás. Es decir, la mano no solo se ocupa de la cabeza y sus órdenes, sino también del cuidado de los dedos, de los pies. El corazón bombea sangre y fluye a todas partes del cuerpo. El hígado limpia y elimina sustancias nocivas y tóxicas. Los intestinos dirigen los alimentos. El oído recibe las ondas sonoras. Las uñas protegen las yemas de los dedos de lesiones y facilitan el agarre de objetos pequeños, y así sucesivamente. Muchos órganos diferentes funcionan, pero un solo objetivo: el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Existen diferencias significativas entre nosotros, pero esto no solo no amenaza la unidad del cuerpo, sino que es esencial para su funcionamiento. Entonces, ¿de dónde provienen las divisiones en las iglesias? De que las personas no se adhieren a los límites establecidos por su propia vocación y falta de respeto o desprecian la vocación de los demás. Alguien que es un codo no valora la mano y quiere ser una mano. O alguien que se cree superior quiere realizar todas las funciones, creyendo que puede hacer todo lo mejor por sí mismo. Esto lleva a las enfermedades físicas, al debilitamiento de la iglesia o a divisiones dentro de ella. Sin embargo, cabe señalar que Pablo escribe sobre el funcionamiento del cuerpo, dirigiéndose a quienes forman parte de la iglesia en Roma y por lo tanto a sus miembros. Por consiguiente, la Biblia habla de la importancia de la membresía en la iglesia local. En la Biblia vemos los siguientes pasos. Las personas oían el evangelio, se convertían, se bautizaban y se unían a las iglesias locales. Luego se reunían para los servicios de esas iglesias donde oían la palabra de Dios, adoraban a Dios con cánticos, oraciones y sacrificios y participaban de la cena del Señor. Por supuesto, hoy vivimos en una cultura que promueve la independencia y el escapismo de la responsabilidad. Por lo tanto, en lugar de matrimonios tenemos relaciones informales. En lugar de esposos y esposas tenemos parejas. En lugar de miembros de la iglesia tenemos creyentes que no asisten a ninguna o que visitan iglesias como si fuera a IKEA cuando necesitan algo. Pero Dios dice: ¿quieres construir una relación duradera con una chica o un chico? Cásate. ¿Deseas intimidad emocional y física con un ser querido? Busca un esposo, no una pareja. Busca una esposa, no una pareja. ¿Deseas crecer en Jesús, servirle con tu vida y tus dones? Busca la iglesia para madurar en la fe, pero también fortalece el cuerpo de Cristo y así servir a Dios. Cometemos un error si equiparamos la membresía de la iglesia
con simplemente estar en una lista de miembros, de nombres. Algunos piensan, ¿para qué necesito ser miembro? No necesito estar en una lista de nombres en la oficina del pastor. Pero la membresía no es un papel. Así como el matrimonio no es un papel, es una afiliación orgánica. Por supuesto, la membresía no tiene que ser de por vida. La gente transfiere su membresía a otra iglesia, se muda a otra ciudad y no existe una única decisión para toda la vida de unirse a una iglesia en específica. Pero es importante que cada cristiano crezca dentro del contexto de la comunidad local a la que pertenece, y no que simplemente la visite como un invitado. El pastor Uri Vito escribió sobre la membresía de la iglesia. La membresía es la ciudadanía real antes de la segunda venida de Cristo. Uno no puede vagar solo por la tierra, porque la vida en la tierra está destinada a reflejar la vida en el cielo, y esa vida es comunitaria por naturaleza. Mateo 6:10. No esperes que escuche tu interpretación de la Biblia. Si no escuchas el consejo de la iglesia por lo cual Cristo dio su vida, tomar tu cruz y seguir a Jesús también significa seguir a su esposa. Es cierto que encontrar la iglesia adecuada está lleno de dificultades. Necesitas encontrar un lugar donde no solo se defienda las verdades de la fe, sino que también la práctica se alinee con nuestros valores. Sin embargo, esto no es razón para buscar sin cesar la iglesia perfecta. Cuando alguien me dice, he estado buscando una iglesia y no encuentro el lugar adecuado, generalmente quiere decir, no quiero encontrar una iglesia porque limitará demasiado mi independencia, o no encuentro un lugar que esté de acuerdo con cada detalle de la doctrina que sostengo. Declaro, hay situaciones en las que alguien vive en un lugar remoto donde no hay una iglesia trinitaria, o está allí solo temporalmente. Pero si no nos encontramos en esa situación como cristianos, debemos unirnos a una iglesia cristiana, porque la fe abarca estos dos aspectos: nuestra relación personal con Dios y nuestro crecimiento en el contexto de la comunidad, ya que la iglesia no es una invención humana, sino de Dios. Jesús ama a la iglesia y dio su vida por ella. En la siguiente sesión, Pablo enumera los dones del Espíritu Santo que los cristianos han recibido. Esta lista, por supuesto, no es exhaustiva. Los dones se pueden dividir en tres categorías. 1. Dones relacionados con la enseñanza. 2. Dones relacionados con el liderazgo, gobierno, administración, sabiduría. Y 3. Dones relacionados con el servicio, hospitalidad, sanación, misericordia, hablar en lenguas, etc. Lo importante es esto: sea cual sea el don que tengas, úsalo. No aprendemos a usar los dones sin usarlo. Descubre que tienes un don en un área en particular. Sirve en ese área. Pablo enumera aquí, hay 7 dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia. Analicemos brevemente cada uno de estos dones. Profecía. En la Biblia este don significa hablar inspirado en el nombre de Dios. El profeta es el portavoz de Dios y proclama su palabra. En la iglesia, el ministerio de la predicación a menudo se considera profético, pero no en el sentido de que las palabras del pastor sean la palabra del profeta, la palabra de Dios. Las palabras de los profetas, que constituyen el depósito completo de la fe, están registradas en las Sagradas Escrituras. El ministerio del pastor no consiste en decir desde el púlpito el Señor me dijo, más bien consiste en anunciar la voluntad de Dios basándose en la palabra escrita, es decir, la Biblia. Por eso a veces nos referimos a un sermón como la proclamación de la palabra de Dios. Esto no significa que las palabras del pastor sean infalibles e inspiradas como las palabras de Dios. Isaías o Elías significa enseñar con la autoridad que Dios ha confiado a los ministros de la palabra, no a la opinión personal del predicador. Ministerio. La palabra griega que se usa aquí se refiere a servir de muchas maneras prácticas: cuidar a los solitarios y a las viudas, preparar y limpiar el salón, cualquier cosa que sea una necesidad práctica en la comunidad. Las personas con este don simplemente ven la necesidad sin señalar a nadie y sirven
ayudan y actúan con gusto. Estas personas generalmente no están en el centro de atención, pero se ven los frutos de su ministerio. Enseñar es el don de presentar la verdad de manera clara y comprensible. No significa necesariamente predicar o dar sermones. Los maestros deben explicar y hacer comprensibles las verdades durante la catequesis, la escuela dominical, las confesiones y los estudios bíblicos. Exhortación. Quien recibe este don debe animar, consolar y movilizar a otros. La palabra utilizada es parakleo, que significa estar al lado de alguien. Por lo tanto, otras traducciones hablan de aliento. La Biblia de Varsovia Praga dice: asimismo, el que por la gracia de Dios pueda levantar a otros, que también fortalezca a otros. Por consiguiente, este don significa inspirar, apoyar y animar. Es alguien que te visitará con gusto para apoyarte, te llamará para consolarte y orará contigo y por ti. Dar. Algunas personas han recibido el don especial de dar con abundancia. Estas personas comparten sus dones con alegría. Su generosidad contribuye a la siembra del Evangelio y al fortalecimiento de los creyentes. Siembran bienes terrenales para dar fruto espiritual. Ser líder o liderar. Esto se refiere principalmente a los ancianos, responsables de dirigir la iglesia local. Deben desempeñar este servicio con celo y de buena voluntad, no por obligación. Misericordia. Este don se aplica a quienes trabajan con los dones, los enfermos, los solitarios, los presos, los adictos y los ancianos. Quieren servir a los necesitados, deben hacerlo con alegría. El peligro inherente a cada uno de estos dones es simple. Cada miembro del cuerpo tiene una tendencia natural a juzgar la condición de toda la iglesia a través de la prisma de su propio don. Por lo tanto, ¿cuál de los demás no hacen lo que yo hago? Porque nadie aprecia lo que hago. No permitas que tu servicio te lleve a criticar a los demás, que no hagan lo mismo, que no aprecien lo que hacen, que no vean los frutos de tus esfuerzos. Haz aquello en lo que eres bueno. No les señales a los demás sus responsabilidades. El ojo no debe culpar al codo por no ver, y el codo no debe culpar a la columna por no doblarse como una bisagra. Todos tenemos un objetivo, pero desempeñamos funciones diferentes. Es como construir una casa. Uno pone los cimientos, otro instala la plomería, otro el techo, otro la nivela, las paredes, lo hace los muebles, diferentes trabajos, un mismo objetivo, un hogar hermoso. Lo mismo ocurre en la iglesia. Las diferencias que veas en la iglesia deben motivarte a no criticar a los demás, sino a tu propia actividad y al desarrollo de tus dones. Si ves personas desanimadas, anímales. Si ves a alguien que no comprende la ley bíblica, explícaselas con paciencia hablándole con él. Si ves a quienes sufren o fracasan, muéstrales misericordia con alegría. Si ves necesidad económica, da. Si ves necesidad en la organización, sirve con tu compromiso. Al mismo tiempo recuerda la advertencia de Pablo, versículo 3. No te creas superior a lo que eres. No sirves para recibir recompensa ni alabanzas de los hombres, sino de Dios. ¿Por dónde empezar a servir a los demás? Empieza por lo obvio, orar por la iglesia, participar activamente en la adoración. Si no conoces a alguien, acércate y pregúntale su nombre. Jesús nos invita a la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es un vínculo. ¿Un vínculo con quién? Uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dos con el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la iglesia. Hoy escuchamos a menudo el llamado invita a Jesús a tu vida. Pero la Biblia dice, ¿no eres tú quien invita a Jesús? Él es quien te invita a su vida y a su propósito, a su iglesia. Dios no entró en tu vida para ayudarte o alcanzar tus metas. Te incorporó
a su cuerpo para cumplir sus propósitos, para orar, hágase tu voluntad. No hágase mi voluntad, para clamar, venga tu reino, no el mío. A manera de conclusión, por lo tanto, estamos en la iglesia para recibir y aceptar con alegría. Por lo tanto, nos beneficiamos de los dones de los demás mediante el servicio de uno. Comprendemos mejor la palabra de Dios mediante el servicio de otro. Te vuelves más hábil para cantar alabanzas a Dios mediante el servicio de otro. Disfrutas de la comunión después del culto mediante el servicio de la abnegación. La iglesia puede cumplir su ministerio en el mundo. Estamos en la iglesia para recibir y nutrirnos, y eso no es malo. Esto demuestra nuestra dependencia de Dios, pero también estamos aquí para dar. Has recibido algo para servir a Dios y a tus hermanos y hermanas en la fe de la iglesia. No tienes que ser un don que uses los domingos antes, después o durante el culto. Puede ser un don, una habilidad o un tiempo que uses para servir a tus hermanos y hermanas durante la semana. Esta es también una manera de fortalecer la iglesia, de fortalecer a un hermano o una hermana. Cuando preparas sopa para alguien, cuando lo invitas a cenar, cuando arreglas la computadora o el auto de alguien, cuando enseñas a tus hijos el Padre Nuestro, cuando conectas a alguien a internet, cuando cuidas al hijo pequeño de alguien. Si es una necesidad, no la señales, esperando que alguien la resuelva. Pablo no se refiere al don de ver un problema y dirigir a otros para que lo solucionen. Se refiere a la acción del ministerio. Y el primer lugar donde debes servir es tu familia, tu iglesia. Sirvan para edificar a los demás y así Jesús sea glorificado. Amén.